Hechos capítulo 3. Estamos avanzando en nuestra pequeña serie de emprendiendo las prioridades espirituales cuando comenzamos este año. Comenzamos este año primero comprendiendo que es importante poder emprender las prioridades espirituales en nuestra vida, poner en primer lugar todo lo que vayamos a hacer, precisamente lo espiritual. Ese emprendimiento de las cosas espirituales es fundamental para el desarrollo de nuestra vida diaria, sea padre, sea madre, sea un matrimonio, sea una familia, seamos la iglesia. Todo comienza con el hecho de que entendamos que la prioridad de nuestra vida son precisamente las cosas espirituales. Y bueno, nuestro estudio de Hechos que vamos llevando de varios meses atrás, estamos ahora en el capítulo 3 y ahora vamos a ver versículos 10 al 19. Versículos 10 al 19, y vamos a observar este pasaje con entender que el arrepentimiento y la conversión es el propósito de toda labor ministerial. El arrepentimiento y la conversión son los propósitos o el propósito de toda labor ministerial. Eso quiere decir, hermanos, que todo lo que yo hago como pastor, o ustedes también hacen dentro de la iglesia como parte de esta iglesia, debe conducir precisamente en ese propósito bajo la base fundamental de que estamos glorificando a Dios, en obedecer y en llevar el mensaje del Evangelio, en no quedarnos solamente en un mero grupo que estamos aprendiendo, que estamos adoctrinándonos, que estamos teniendo cada vez más creciente teología, sino que debemos de ir precisamente en el propósito del cumplimiento de los planes de Dios. El arrepentimiento y la conversión son el propósito de toda labor ministerial. Ahora, la semana pasada estuvimos observando que el milagro hecho a este cojo de nacimiento podría haberse convertido en una especie de paradigma religioso, es decir, convertirse más en el fin que en un medio. La semana pasada observamos esto, y podría ser tomado como el modelo o como el propósito de la búsqueda de una iglesia, la de querer ayudar a las personas en sus necesidades físicas que estos llegan a tener. Y aún a pesar de que algunos podrían decir que esto de ayudar a las personas, de guiarles, de cuidarles en tiempos de necesidad, puede conducir a la verdadera glorificación de Dios, lo que es cierto, y es que casi nunca, y quiero ser categórico en esto, casi nunca un milagro o una ayuda social o un apoyo emocional a las personas o cualquier otra labor que una iglesia lleve a cabo o que los pastores lleven a cabo, casi ninguna de estas cosas van a pasar a ser parte de un segundo término por debajo de la gloria y la honra de Dios. Déjeme decir otra vez. Casi ninguna cosa que tenga que ver con la ayuda social, con la búsqueda de milagros, con el apoyo emocional o cualquier otra labor ministerial, en una iglesia que se estructura bajo esos términos, nunca tales cosas son el segundo lugar debajo de la gloria de Dios. No. Cuando dichas iglesias han formado un sistema y una estructura ministerial basado en estas cosas, lo cierto y lamentablemente es que ese tipo de iglesias que basan su ministerio en supuestos milagros y que atraen a multitudes de personas, nunca están interesados en forma verdadera en formar convicciones en la gente de su congregación, nunca están interesados realmente en formar o llevar la sana doctrina a dichas personas u oyentes, y nunca van a formar un pensamiento teológico en aquellas personas o congregaciones. Y lo digo tristemente, que gran parte de la gente que dice que glorifica a Dios en dichas iglesias, en realidad les da igual si entienden o no por qué glorifican a Dios. Igual les da también entender o no qué es la persona de Dios y cuál es la honra que Él recibe. Porque lo que dicen hacer no lo hacen por la persona de Dios, sino más bien por lo que supuestamente Él hace en tales personas. Aparentemente,
los supuestos milagros, aparentemente toda la ayuda y toda la infraestructura para guiar a las personas a una mejoría de sus propias vidas, ya sea como padres o matrimonios o como parte de una sociedad, todo eso que de pronto se enfoca en muchas iglesias, en realidad no es una segunda parte importante, es la parte más importante de dichas iglesias. Y no porque Dios no pueda hacer milagros o no porque Dios no nos mande el que podamos ayudar y ser parte de una sociedad que es activa, no por eso, sino porque precisamente ese tipo de iglesias, de estructura, de deseo, de perfil, tiene como propósito siempre dar y encumbrar al hombre y no a Dios. Y desde el momento que tal perfiles de iglesias se evidencian en el hecho mismo de enfocarse en las necesidades del hombre y no en el conocimiento y la honra de Dios, entonces uno puede decir sinceramente que tales cosas no son medios para glorificar a Dios, son el fin de muchas filosofías ministeriales y de muchas iglesias. Ahora, Dios tiene poder para hacer cualquier milagro, y muchos milagros, y los hace. ¿No es cierto, hermanos? Eso no lo dudamos. Dios tiene poder para hacer milagros. No hay duda. Yo sé que Dios puede hacer el milagro en su vida, cualquiera que sea la necesidad o la dificultad o la imposibilidad en la que usted se encuentre. Dios puede hacer el milagro. El asunto no es que nosotros sepamos o no sepamos si lo puede hacer. De hecho, yo creo que hemos entendido y hemos comprendido que Él tiene todo el poder para hacerlo. Lo que no sabemos es si Dios quiere hacerlo. Y cuando no lo quiere hacer, el nombre de Dios debe ser glorificado. Y cuando Dios lo quiere hacer, su nombre debe ser glorificado. Pero nunca digamos, bueno, porque lo hice, el nombre de Dios es bendito y glorificado. No, también cuando dice no, debemos glorificarle, porque es la voluntad de Dios la que honramos, la que deseamos, la que buscamos, no nuestra propia voluntad. Así que esas estructuras impuestas como cierto paradigma que en aquel día Pedro y Juan llevaron a cabo en el milagro de aquel cojo, estaban entredicho en ese momento. ¿Era lo más importante? ¿Era por lo cual la gente vendría a las iglesias? ¿Era por lo cual la gente se haría cristiana? Esas evidencias del poder del Señor manifestadas en sanar a enfermos, ¿era el fin mismo para atraer a la gente? Bueno, vamos a ver en esta mañana cuál debe ser precisamente el énfasis de toda labor ministerial. Así que concluimos la semana pasada que el milagro hecho por primera ocasión ya bajo el ministerio de la primera iglesia y que Pedro y que Juan como parte de esa iglesia primigenia comenzaron a hacer, no es la norma ni es el modelo de lo que debe buscar las iglesias, sino que ese milagro, como los demás que se hicieron durante toda esa época del primer siglo, la época apostólica, formaban precisamente una evidencia necesaria para establecer la veracidad del mensaje que ellos estaban pregonando. Así que eso nos debe conducir a entender que los milagros y señales y prodigios relatados en el libro de los Hechos no eran más que medios providenciales de Dios a fin de dar y poder dar el mensaje evangélico de manera efectiva. Así que veamos entonces en la continuidad de nuestro relato que toda la labor ministerial llevada a cabo por una iglesia, por sus líderes, siempre debe tener como base y motivación principal la gloria de Dios. Y como resultado práctico y evidente, el fruto cuantificable en personas que se arrepienten y se convierten al Señor. Déjenme decirles, hermanos, que por años, quizás por años en mi ministerio, pensé que era lo único más importante, conversiones de gentes. Y pienso que me especialicé en una parte en ese sentido de tener
conversiones superficiales, espurias, y lamentablemente el fruto evidente fue personas que decían ser cristianas y en las primeras de cambio manifestaban lo contrario, o meses después manifestaban que no había sustento real y verdadero, que no había conversiones, que no había nuevas criaturas. Entonces, ¿cómo entender que la labor ministerial de los líderes y de la iglesia debe conducir al arrepentimiento y la conversión como uno de los propósitos principales del trabajo de la iglesia? Vamos a observarlo en esta mañana. Versículo 10, por favor. Hechos, capítulo 3, versículo 3. 10. Si lo tienen, lean conmigo, por favor. Dice: y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Todo verdadero milagro, hermanos, de inicio causa temor. Yo no sé si usted está enfrente de un milagro. O sea, sé que muchas cosas las podemos catalogar como milagros. Sé que hay muchas cosas como estas. Por ejemplo, yo he estado en accidentes donde después reflexiono y digo, este fue un milagro de Dios, que no muriera. Yo creo que a ustedes les ha pasado lo mismo, ¿no? En algunas ocasiones. O de pronto que fue suplida una necesidad que ustedes estaban requiriendo en ese momento de manera muy, muy especial y de manera prodigiosa fue dada. Y decimos, esto es un milagro. Ahora, estas cosas las relatamos y las vemos así y nos llenamos de gozo y de alegría. Pero cuando hablamos precisamente de ver a personas que están lisiadas y ponerse de pie, o ciegas y poder ver, o sordas y poder escuchar, o muertas y poder vivir, ¿ha visto usted eso? Yo digo, cuando hemos estado, porque luego lo digo, en realidad lo estoy diciendo como en que yo no he estado nunca en una situación como esta. ¿Ustedes sí? Creo que no. Pero si lo estuviéramos, ahora no quiere decir que sea falso esto es real. Eso lo manifiesta la Escritura, pasó, sucedió. Pero si estuviéramos en una situación como esta, eso nos causaría verdadero temor, asombro, espanto, temblor. La razón por la cual un verdadero milagro causa temor es porque no se sabe cuál es su origen. Pero cuando se conoce que ese milagro proviene de Dios, entonces produce dos cosas. Cuando yo entonces sé que ese milagro provino de Dios, produce dos cosas: o produce endurecimiento de corazón o produce humillación de corazón. Cuando uno sabe que un verdadero milagro proviene de Dios, entonces o produce endurecimiento o humillación. Recuerden ustedes, por favor, a Faraón cuando Moisés, por mandato de Dios, llevó a cabo aquellos milagros a los cuales se les llamó plagas debido a que afectaban a todo el pueblo de Egipto, pero aún sabiendo que esos milagros provenían precisamente del poder de Dios, cada vez que Moisés hacía un milagro, más se endurecía su corazón y más se endurecía ese corazón. Ese mismo efecto de endurecimiento de corazón sucedió precisamente con los líderes de Israel en el tiempo de Jesús. Ellos veían los milagros que Cristo hacía. Veían cómo de pronto hacía todo eso, levantaba al cojo, daba vida al muerto, daba vista al ciego, tantos milagros que Jesucristo hizo, daba de comer a multitudes de personas, pero en lugar de maravillarse, esos líderes religiosos, ¿qué fue lo que hacían? Se enojaban tremendamente porque Cristo hacía esos milagros en el día sábado. En lugar de maravillarse, de espantarse, de temor, de tener temblor, se enojaban porque su corazón estaba endurecido, y se enojaban con la gente e incluso le decían, si quieren ser sanados, vengan a ser sanados por este hombre, pero no vengan en sábado. Hay muchos días para ser sanados. Un endurecimiento del corazón. Ahora ellos reconocían que eso era un acto milagroso del poder de Dios, pero su corazón se endurecía como el de Faraón se endurecía continuamente. Ahora, ¿cuál es la razón
del endurecimiento del corazón ante los milagros y señales de parte de Dios. ¿Cuál es la razón? Bueno, la razón es el corazón incrédulo, natural que tiene el hombre. Aun cuando saben que esto proviene de Dios, hay un corazón incrédulo que es natural en el hombre. Pero debemos tener cuidado, hermanos, cuando hablamos acerca de esto, porque no podemos decir que hay personas con una cierta inclinación natural para creer en Dios y otras no. La Biblia es clara respecto a este asunto. El hombre está depravado. Eso quiere decir que todas sus facultades, tanto voluntad como razonamiento, como los sentimientos, todo ello ha sido afectado por el pecado. Eso significa la depravación total. Todo ha sido afectado, no una parte, no un poco, no ciertas cosas, no, todo ha sido afectado. El día que Adán y Eva cayeron en el pecado y después les nacieron hijos conforme a la imagen de ellos. Y luego la Biblia dice que Dios tuvo que destruir la tierra porque el corazón del hombre era siempre inclinado de continuo al mal. Y la Biblia dice más adelante que en ese juicio de parte de Dios los sometió a todos a juicio y a todos los hizo pecadores o culpables del pecado de Adán, porque aunque fue Adán el que pecó y no nosotros a la manera de él, no importa, Adán es nuestro representante y por lo tanto en él todos pecamos como Adán. Y en este sentido, toda persona nace depravada, es decir, afectada en todos los términos. Como decía el hermano Víctor hace un rato en uno de los cantos, el hombre está muerto espiritualmente. Así que no podemos decir que hay ciertas personas inclinadas a creer a Dios y otras no. No, todas tienen la característica de ser incrédulas a Dios. Pero debemos también reconocer que si lo natural en el hombre es una incredulidad a Dios, entonces creer en Dios o tener fe en Dios es siempre una obra sobrenatural. Siempre. Si la incredulidad es natural, creer o tener fe en Dios es una obra sobrenatural. No se olvide de esto. La fe es una obra sobrenatural. Por eso podemos decir que nunca ningún milagro puede crear fe. Ningún milagro puede crear fe. La obra sobrenatural de la fe no viene por un milagro. Un milagro no produce fe. Lo que produce es asombro. Lo que produce es asombro y endurecimiento, y lo que produce es asombro o humillación. Así que entonces, ¿qué es lo que hace la diferencia? Porque en algunos produce asombro y endurecimiento y en otros produce asombro y humillación. ¿Qué lo hace? Bueno, veamos. Versículos 11 y 12. Lean conmigo, por favor. Dice: y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos, que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos echar a andar a este? Bueno, ya hemos dicho que los milagros de manera natural producen asombro, espanto, como a todos ellos. Incluso la gente que vio este milagro se espantó porque ignoraban el origen de ese milagro. Pero también puede producir humillación. ¿Y cuándo produce humillación? ¿Cuándo es que produce humillación en las personas? Bueno, cuando se explica el origen del milagro mediante la palabra de Dios y mediante la acción sobrenatural del Espíritu Santo, entonces un milagro puede producir fe. Pero no el milagro, sino es la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo. Porque el milagro en sí mismo podría causar asombro y endurecimiento, pero causará humillación
y se manifestará fe cuando ese milagro es explicado por la palabra de Dios y el Espíritu Santo obra en aquella persona. Miren, cuando a alguien se le explica el origen de los milagros, que es Dios, y que le decimos que el único que puede hacer verdaderos milagros es Dios, y explicamos acerca de Dios, de su poder, de todo lo que Él es, y lo hacemos mediante la palabra de Dios, entonces comienza un proceso en el corazón de las personas para comenzar a ejercerse la fe, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe no viene por un milagro, por evidenciar un milagro. La fe viene siempre por el oír la palabra de Dios, dice Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero déjenme decirles también que no toda la predicación o no toda enseñanza, no toda predicación o no toda enseñanza va a producir fe. Estos hombres se espantaron, se llenaron de asombro por el milagro que estaba ahí, y de pronto Pedro y Juan dicen: ¿por qué ustedes se asombran y por qué están ustedes espantados por esto? Como si de nosotros fuera el poder para hacer esto. Y entonces Pedro comienza a explicarles precisamente de dónde viene el origen de este milagro. Y cuando comienza a explicarles acerca de este milagro, es precisamente mediante la explicación de la palabra de Dios en este momento revelada que comienza la gente a entender y comprender, y algunos creerán y otros simplemente en su estado natural serán incrédulos. Ahora, nunca la fe vendrá a una persona si no es por medio de la palabra de Dios. Recuerden, hermanos, que está tan mal utilizado el término fe en nuestra sociedad, en nuestro tiempo. Obviamente, en sentidos etimológicos o de alguna forma, como lo quieran llamar, tratarán de explicar lo que es la fe. Pero en el sentido bíblico, hermanos, la fe solamente es algo que Dios puede dar, y la manera como Dios lo da siempre será a través de su palabra. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Mi testimonio no va a producirle fe a nadie, le podrá producir asombro. El testimonio que yo dé de mi vida, de conversión, lo que tengo, no podrá producir fe en absolutamente ninguna persona. Le podrá quizás gustar, agradar o enojar o lo que quiera, pero no va a producir fe. La verdadera fe va a ser producida cuando la palabra de Dios es enseñada y predicada y cae en el corazón de la persona y brota dicha fe. Ahora, si así es, entonces, ¿por qué tantas personas, tanta gente que escucha mensajes de la palabra de Dios, tanta gente que escucha alguna enseñanza, no se crea en ellos fe? ¿Por qué? Bueno, una de las primeras cosas que tenemos que entender es que no toda predicación o no toda enseñanza es realmente el verdadero evangelio. Hay que aprender a distinguir, hermanos, todo esto. No es realmente el verdadero evangelio. No es el testimonio de la persona de Cristo. Y déjenme decirles de paso lo siguiente, hermanos, que toda predicación que no tiene la centralidad o el propósito de presentar a Cristo, su persona, su poder, su deidad, toda predicación que no encumbra a Cristo, que no pone en énfasis a Cristo como lo principal de tal predicación, no puede producir fe. Le dará a las personas de pronto alguna iniciativa, algún aliento, algún fortalecimiento, alguna dirección sobre algunas cosas que hacer, pero si no es Cristo encumbrado en toda predicación, no puede producir fe, porque precisamente la predicación y la enseñanza basada en Cristo es lo que produce fe. Porque la única forma en que la Escritura produzca esa fe es que el mensaje siempre apunte a la persona de Cristo. Miren, en los siguientes versículos, cómo es que Pedro y Juan, en este momento que la gente está atónita, es decir, bajo un asombro, les comienzan a explicar no lo bueno y lo eficaces que ellos son en cumplir lo que Dios les manda. Ellos no aprovechan este momento de que se sienten asombrados las personas para hablarles precisamente de todo lo que pudiera ser bueno para sus vidas.
no aprovechan la sorpresa de la gente para manipularles y sacarles dinero en ese momento, cosa muy común dentro de los círculos carismáticos. No aprovechan el momento para hacerles ver su condición moral o para contarles historias y anécdotas atrayentes que sensibilicen su corazón y los haga sentirse bien. No, ellos aprovechan este momento de asombro y se estaba volviendo algo que podía superarlos porque vino a ellos todo el pueblo. Esto significa que la gran multitud que se congregaba en aquel lugar se fue hacia ese momento donde estaban Juan y Pedro al ver aquel milagro y aprovecharon este momento ellos para precisamente evidenciar cuál era su verdadero mensaje y su verdadero propósito de este milagro. Es declarar que Cristo es Dios y Señor. Miren los versículos 13 al 15. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. La gente puede escuchar una predicación que dice ser bíblica solamente porque se tomó de la Biblia y se puede usar como un respaldo para sus ideas, o solamente se le usa como una muleta para apoyarse en sus preferencias, pero no va a producir fe. Puede producir llantos, puede producir decisiones, pero no va a producir fe. Porque la predicación o el mensaje que produce fe es aquel que apunta a Cristo. Cuando señala a Cristo, cuando el principal propósito es manifestar y dar testimonio de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque Cristo, hermanos, es el autor, el iniciador y el consumador de la fe. ¿En dónde está la fe? Bueno, la fe proviene de la palabra de Dios como medio. Pero la fe, la palabra de Dios apunta a Cristo. ¿Por qué Cristo? Porque Cristo es el autor, el que inicia la fe y el que la consuma. De Él proviene la fe. Dice en Romanos capítulo 12, versículo 2. ¿Sabes qué? No es Romanos, perdón, es Hebreos. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Bueno, busquen los hermanos, ahí están. 12, 2. 12, 2. Dice, puestos los ojos en quién, hermanos? En Jesús. Puestos los ojos en Jesús. Esta palabra de puestos los ojos, es decir, fíjalos, no los muevas. Eso es lo principal en tu vida. Si algo tienes que mirar en esta vida es a Cristo Jesús. Puesto los ojos en Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el ¿qué? El autor y el consumador de la fe. ¿Puede haber fe sin Cristo? Hermanos, ¿puede haber fe sin Cristo? No, los antiguos alcanzaron fe porque veían a Cristo en el futuro. Los antiguos en el capítulo 11 nos menciona que alcanzaban ese testimonio de fe y tuvieron fe porque veían a Jesús a lo lejos. No hay fe sin Cristo. No hay fe sin Jesús. Él es el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra de Dios. Es decir, hermanos, que toda la escritura del Antiguo Testamento apuntaba a Cristo y toda la escritura del Nuevo Testamento manifestaba y magnificaba a Cristo porque Él estaba consumando la fe que nos daría precisamente la oportunidad de ser salvos. Así que no hay verdadera fe sin Cristo. La fe nos salva, el que salva es Cristo, pero la fe es necesaria como el medio que nos conduce a la obra maravillosa de redención que llevó Cristo. Vean el versículo 16, por favor, hermanos. Versículo 16. Y por la fe, ¿en quién? Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos nosotros. Así que los apóstoles aprovecharon este tiempo y este momento
con aquel milagro como un medio providencial para poder declararle a todas las personas que lo único que todos necesitan realmente y deben comprender en su vida es la fe en Cristo. Tener la fe en Cristo. Ahora, ¿cómo se puede tener esa fe? Vamos a explicar algo que pareciera ser una contraposición de toda una teología escritural en las declaraciones de Pedro. Vean por favor versículo 17 al 19. Dice: mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, eso de haber crucificado a Cristo, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Luego aquí viene la orden. Versículo 19, lean por favor, dice: para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Vean, hemos venido diciendo que todo esto es una obra maravillosa de Dios, que la fe es algo que Dios produce en nosotros a través de la Escritura y de la predicación y la enseñanza, que apunta siempre a Cristo, y eso lo produce el Señor en nuestras vidas. Pero ¿cómo es que ahora Pedro le dice a estos hombres que son depravados por naturaleza, que no tienen capacidad espiritual para poder llevar a cabo las cosas espirituales, ni siquiera pueden entenderlas y no pueden de ninguna manera? Entonces, ¿cómo pueden llevar a cabo esta orden? Así que arrepentíos y convertíos. ¿Cómo se puede alguien arrepentir y convertirse? Ahora, déjenme explicarles aquí precisamente lo que es toda la analogía de la Escritura respecto a esta doctrina de la salvación. Para ser salvos necesitamos fe y arrepentimiento. ¿Pero puede el hombre tener fe por sí mismo, hermanos? No puede. No puede, no nace con fe. No nace con fe, nace depravado, nace incrédulo. Y lo que necesita esa persona es escuchar la palabra del Señor y el mensaje de Cristo para que se pueda ejercer la fe mediante la obra del Espíritu Santo. Así que, para ser salvo, no se puede tener fe, tiene que darla a Dios. Y para arrepentirnos, ¿puede el hombre arrepentirse por sí mismo? ¿Puede? No, tampoco. Pero ¿cómo no va a poder? Yo puedo arrepentirme. Y hay gente que se arrepiente, dice. Sí, pero se arrepiente de sus actos, de lo que han hecho. Pero no pueden arrepentirse de haber pecado contra Dios, porque en primer lugar no creen en Dios, porque en primer lugar no tienen fe en Dios, porque no pueden comprender realmente quién es Dios. ¿Cómo podrían ellos arrepentirse? Bueno, el arrepentimiento y la conversión aquí mencionadas por el apóstol Pedro no son obras que el hombre puede llevar a cabo por sí solo. Entendamos esto, hermanos. Arrepentimiento y conversión no son obras que el hombre puede llevar a cabo por sí solo. El hombre no puede arrepentirse si primero no hay fe. ¿Cómo podría arrepentirse si primero no tiene fe? Ninguna persona puede hacerlo, porque para arrepentirse debe entender que ¿de qué se va a arrepentir? ¿De qué me voy a arrepentir? Bueno, para tener fe en Dios y poder ver a Dios como el verdadero santo, el grandioso, a quien he ofendido, debo tener fe en ese Dios. Y evidentemente no la puede tener de manera natural. Entonces tampoco se puede arrepentir, porque ¿de qué se arrepentiría para con Dios si no puede creer en Dios? Así que entonces Pedro le dice a los judíos ahí reunidos que ellos son los autores de la muerte de Cristo. Los reprende duramente. Ustedes mataron al santo. Ustedes son los autores de lo que padeció Cristo. Ahora, ciertamente, cuando Pedro le dice esto a aquellos judíos reunidos, estoy casi seguro que ninguno de ellos le clavó la espada o la lanza a Cristo en el costado. Y estoy seguro que ninguno de ellos agarró el martillo para meter los clavos en las manos y en los pies de Cristo. Pero Pedro les dice que son culpables de la muerte de Cristo. Como también todos nosotros en este tiempo. Sin haber agarrado el martillo, sin haber tomado la lanza,
sin haber mesado su barba, sin haberle escupido, sin haberle golpeado, sin haberle clavado las espinas, sin haberle azotado cruentamente, sin ninguna cosa que hicimos físicamente, somos igualmente culpables de la muerte de Cristo. La razón es que somos parte de la raza caída por el pecado. El pecado que transgredió las leyes de Dios es el que nos hace culpables a todos nosotros por la muerte de Cristo. Porque la razón por la cual Cristo tuvo que venir y llevar a cabo el plan de redención de parte de Dios tenía que ver precisamente con la redención de los pecadores, los cuales somos todos nosotros. Así que el pecado que transgredió las leyes de Dios nos hace culpables de la razón por la cual Cristo murió, para que pudiéramos ser perdonados. La persona contristada con esta verdad y que entiende esta verdad acerca de su culpabilidad delante de Dios, del pecado y de la razón de la muerte de Cristo, entonces, cuando lo entiende, es llevada al arrepentimiento. Cuando es contristado por la verdad de lo que ha hecho, es llevada al arrepentimiento. Vean 2 Corintios capítulo 7, versículo 10, dice lo siguiente: porque la tristeza, que es según Dios, produce ¿qué? Arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, o la traducción más entendible, no mejor, sino más entendible, es de lo cual no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Así que la tristeza que es según Dios, ¿cuál tristeza, hermanos? ¿Cuál tristeza? La que se produce por entender que yo soy culpable de la muerte de Cristo. La que se produce que yo soy culpable de haber ofendido al Dios Santo. La que se produce por entender que soy pecador, aun cuando no pequé a la manera de Adán, y aun cuando no clavé los pies de Jesús ni sus manos, ni lo maté, soy culpable. Y cuando entiendo esta verdad y me dicen, tú eres culpable de todo lo que ha acontecido, de haber matado al santo. Y cuando entiendo esa verdad y soy contristado, entonces soy conducido ¿a qué? ¿A qué, hermanos? Arrepentimiento para salvación. Porque el arrepentimiento para salvación solo viene por una contristación del Espíritu de Dios en mi vida, del redarguir. Nadie se arrepiente para salvación porque entiende que está haciéndole mal a su familia con aquel vicio. Nadie se arrepiente para salvación porque entiende y se contrista porque es culpable de haber abandonado a su familia, a su esposa. No, nadie se contrista para salvación porque entiende que cometió un grave delito al haber robado o haber matado a alguien. Nadie se arrepiente para salvación por esas cuestiones. Se arrepiente para salvación cuando es contristado por el Espíritu Santo y entiende que es culpable de pecado y de lo que le sucedió a Cristo. Entonces, ese contristamiento lo lleva al arrepentimiento para salvación. Así que les pregunto, hermanos, ¿puede el hombre tener fe de manera natural? No. ¿Puede el hombre arrepentirse de manera personal y natural? No. Tiene que haber una obra de Dios siempre, para recibir fe y para arrepentirse. Pero bueno, dirá, entonces todo eso se produce en mi vida, pero ahora sí yo puedo convertirme. Pues eso tampoco. Usted no puede convertirse. Usted no podría convertirse. El mandato que Pedro le da a los judíos ahí en ese momento de convertirse tampoco es la alusión a que ellos lo puedan hacer. No lo pueden hacer. Solo significa lo que es necesario que debe suceder en ellos. Miren, hay un texto muy importante en la Escritura que nos ayudará a entender todas las cosas que siempre respecto a este asunto tienen que ver, y es el hecho de que Dios produce en nosotros. ¿Dios produce en nosotros qué? El querer como el hacer. No viene de mi buena voluntad, no viene de mi buen deseo el hacer algunas cosas.
Y eso incluye todo. Eso incluye todas las cosas en la vida que Dios me motiva a hacer, que Dios me mueve a hacer. Yo no puedo servir a Dios sencillamente porque lo deseo servir y porque quiero ser un pastor. No, eso proviene de Dios. Yo no puedo venir y querer esforzarme y decir, quiero ayudar aquí, quiero cooperar con esto, quiero ayudar con tales cosas. Eso, si eres movido por Dios, lo llegarás a hacer. Pero Dios produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que entonces, ninguna de estas obras, ni la fe, ni el arrepentimiento, ni la conversión, son obras que el hombre puede hacer sin que Dios obre en ellos. La conversión es una obra divina que nos va a llevar a un cambio de vida radical. Radical, hermanos. Es un cambio de vida radical. No diríamos instantáneo y completo, porque ese es un proceso, pero sí radical. Quiere decir que comienza de la raíz. De ahí comienza. Así que la conversión es un cambio radical y nadie puede decirnos que alguien se medio convirtió. Es que este hermano está medio convertido. No podemos decir que alguien cree en Cristo es medio cristiano. No. Mucho menos decir lo que hoy día es una de las doctrinas más malentendidas. Ese cristiano es carnal. No hay tal cosa. No existe el cristianismo carnal. Se ha tergiversado la frase de Pablo sin haberla estudiado verdaderamente cuando dice Pablo a los corintios que él no les pudo hablar como a espirituales, sino como a carnales. No, hermanos. No hay un cristiano carnal. Pablo explica perfectamente en el libro de Romanos que si eres de la carne, estás bajo maldición. Pero si eres del Espíritu, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así que entonces, jamás puede existir alguien que diga que un cristiano está viviendo en la carne, pero es cristiano. No, si vive en la carne es de la carne. Si vive por la carne y se dirige por la carne es de la carne. Nunca ha sido convertido. Nunca ha sido un verdadero hijo de Dios. Son dos formas de vida que se contraponen, que se excluyen mutuamente. O eres de la carne o eres del Espíritu, pero no puede ser de los dos. ¿Pero qué si estamos pecando? Somos del Espíritu, pero pecamos. Claro, eso es diferente. Eso es diferente. Pero tener nuestro origen y ser de la carne es simplemente no ser un convertido, como es el uso de la palabra que Pablo le da en todos estos pasajes. Ahora, no se puede hacer de los dos. Se necesita una etapa primaria, que es la regeneración. Todo creyente debe ser regenerado, debe volver a vivir, como Cristo le dijo a Nicodemo, es necesario que vuelvas a nacer. Y eso nos hace nuevas criaturas, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y luego después de esto, viene el proceso de santificación, que es haciendo que estas criaturas nuevas se alejen paulatinamente, proceduralmente del pecado. Ahora, este proceso inicial y luego paulatino es lo que se llama conversión. Esto es la conversión, donde vamos dejando todas esas cosas de la vida antigua, porque nosotros hay la base fundamental para hacerlo, somos nuevas criaturas. Así que una fe en Cristo, un verdadero arrepentimiento y una conversión, todo siempre es obra única y exclusivamente de Dios. Siempre. Es obra única y exclusiva de Dios. Y hace posible que el hombre pueda tener fe en Cristo, arrepentirse y convertirse, precisamente porque esa es la obra de Dios actuando en el hombre. Ahora bien, a esto, hermanos, es lo que debe conducir todo el esfuerzo eclesiástico, la labor ministerial de los pastores. La labor principal de los pastores o importante de los pastores no es precisamente ayudar a todos los hermanos en sus necesidades, que hay que hacerlo. Si se puede hacer, se hará. Pero la labor principal de todos los pastores es siempre tratar de ver a las personas, llevarles el mensaje de la palabra de Dios y esperar la obra soberana de Dios para que puedan arrepentirse y convertirse. A eso debe conducir la mayor parte del esfuerzo eclesiástico, la labor ministerial de pastores y el trabajo individual de cada creyente donde quiera que se encuentre. Llevar a la gente mediante la palabra de Dios a
tener esa fe en Cristo, a que se arrepientan verdaderamente y que se conviertan. Eso es lo que está explicando en este pasaje. En capítulo 3, el propósito y el fin no era el milagro, era el medio para proclamar a Cristo. Ahora bien, hermanos, si nosotros solamente nos quedamos en el medio y no vemos y no nos esforzamos y no proclamamos a Cristo y no presentamos la palabra y nos quedamos callados y no hacemos el esfuerzo de traer a alguien a escuchar la palabra de Dios o nosotros proclamarla, estamos solamente en el medio. Buenos cristianos, sí, dirían algunos. Muy fieles a la iglesia, sí, también. Pero nos estamos quedando solamente en esa parte. Hace tiempo una persona llegó a la iglesia y uno de los hermanos me dijo que lo había traído. No sé si lo dijo de manera, hace mucho tiempo, así para que no piensen quién fue. Pero me dijo el hermano, no, traje aquí a mi compañero porque me estaba insiste que lo trajera, y que lo trajera. Y pues ya vamos a la iglesia. Pero ¿cómo es posible que un no creyente te esté insistiendo que lo lleves a la iglesia? Cuando debe ser al revés, ¿no, hermanos? ¿No, hermanos? No deberíamos estar motivados continuamente a presentar a Cristo. ¿Nos avergonzamos de Él? ¿Acaso, hermanos, nos avergonzamos de Cristo? La persona más grandiosa, suprema. ¿Cómo avergonzarnos de Cristo? ¿Recuerdan cuando iniciamos este estudio? Le dije que había dos cosas que no nos permitían testificar. Y una de ellas era el temor y la vergüenza. Así que, hermanos, todos los medios que se presentan en nuestra vida, sea un milagro, sea una acción que tú puedas ayudar a alguna persona, sea algo que tú puedas llevar a alguien, siempre debe conducir al propósito de presentar a Cristo a fin de que se arrepientan y sean convertidos al Señor. Pero hay una pregunta: ¿qué sucede si hacemos todo ese esfuerzo y no hay fruto? Y no lo vemos. ¿Podría haber una forma más de ser efectivos en nuestro trabajo como iglesia? ¿Podríamos hacer algo más para poder traer más gente al conocimiento de Cristo? Bueno, es algo que vamos a contestar la próxima semana. Vamos a orar, por favor, hermanos. Señor, te suplico en esta mañana que abras nuestro entendimiento, Señor, y que tu Espíritu Santo nos redarguya. Porque no queremos, Señor, quedarnos solamente en el medio, en el intento, y no llegar a la consecución del por cual esos medios se dan providencialmente. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Padre, para que podamos despertar al cumplimiento de nuestra responsabilidad como iglesia. Tú eres honrado y glorificado cuando llevamos fruto y cuando ese fruto permanece. No podemos intercambiar esto por ninguna otra cosa, Señor. La obediencia a tu mandato no puede ser intercambiado por ninguna otra cosa que nos guste o deseemos hacer. Te ruego en el nombre de Cristo que nos motive, Señor, y que tu Espíritu Santo nos redarguya y que tu Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas y nos inquiete continua y constantemente para poder presentar con toda alegría, con todo gozo, con toda fuerza, con todo el conocimiento a la persona majestuosa de Cristo, al Señor Jesucristo. Ayúdanos, Padre. Danos esa oportunidad esta semana que comienza. Acércanos a esas personas que tú quieres, Señor, que les hablemos. Ayúdanos, Padre. Empújanos hacia el cumplimiento de esta responsabilidad. Te lo pido
por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a culminar nuestro culto.